Pues el tema del día de hoy es algunas ideas equivocadas sobre la salvación, un tema importante, aclarar algunos puntos que pues muchas veces estamos con una salvación falsa porque nuestras ideas acerca de la salvación está incorrecta. Y bueno, pues quisiera antes que nada pues hablar, ¿verdad?, de este versículo central, de este versículo maravilloso Romanos 10:13, que para mí es muy importante, es un versículo que aclara bastante bien acerca de en qué consiste la salvación. Y bueno, quisiera invitarles a que me acompañen a leerlo en Romanos capítulo 10 versículo 13. Romanos capítulo 10 versículo 13. Si lo tienen ya listo en sus Biblias, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y bueno, aquí este versículo es clave, es fundamental, para mí es bastante claro porque se trata primeramente de identificar el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? El nombre del Señor Jesucristo sabemos que Jesús significa Jehová salva, ¿no? Jehová salva, y ese nombre implica que Él es Dios. Al ser Jehová, Él es Dios. También sabemos que Él es nuestro Salvador, justamente porque podemos ser salvados solamente por Dios. Y pues Él va a dar su vida por nosotros. Entonces su nombre es importante, ¿verdad? En reconocer que Él es Dios y que por ser Dios es el Señor de nuestra vida, ¿no? El Señor que dirige toda nuestra vida, es el único digno porque hace a su creación y tiene todo el derecho para dirigir a sus criaturas, ¿no? A sus hijos, para decirles cómo vivir la vida. Entonces, cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo, cuando nosotros reconocemos la deidad de Jesucristo, en ese momento, y a lo mejor la palabra invocar, para mí más bien más que el concepto típico que se tiene, por ejemplo, equivocado de los magos, ¿no? Que si se frota ¿cómo se llama? La jarra, ¿verdad? Va a venir un mago y va a cumplir todos tus caprichos, todos tus deseos. Aquí sería como al revés, ¿no? Nosotros ahora reconocemos que Él es el Señor y que Él tiene todo el derecho de mandarnos en nuestra vida, ¿no? Reconocer que Él es el Señor de nuestra vida por ser nuestro creador, nuestro Dios. Entonces, todo aquel que en ese sentido invoque a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como el Redentor, como el Creador, como el Dios, en ese sentido, y que entregue su vida, se rinda a Él, ese es salvo. Amén, hermanos. Amén. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, no nada más es una mera invocación verbal, simplista, sino es una renuncia, es una entrega de nuestra vida hacia su señorío, hacia ese Dios que nos creó, y desde luego implica arrepentirnos de lo que nosotros hemos vivido en el pecado, porque entonces hay un cambio de mente, hay un cambio de corazón, hay un cambio de prácticas, ¿no? Entonces, la fe que solamente es un asentimiento mental y que no es una fe viva que transforma el alma, que la lleva a la obediencia, porque aquí realmente la palabra Señor implica obediencia hacia sus preceptos, hacia sus mandatos, algo imposible para el hombre, ¿no? Nosotros no decimos que es bien fácil obedecer a Dios, no, es imposible, porque somos humanos, somos pecadores. Pero a través de esta presencia, este nuevo nacimiento que tenemos, en donde hay un nacimiento espiritual y en donde el Espíritu Santo nos va a dar el poder, nos va a empoderar para que nosotros podamos vivir en obediencia con Él. Y eso es todo lo que Él hace, ¿verdad? Nosotros no hacemos nada. En ese momento nosotros podemos vivir bajo el señorío de Cristo. No por nuestras fuerzas, no por nuestras obras, no porque nosotros podamos hacer nada, somos viles pecadores, pero a través del poder del Espíritu Santo, del amor de Dios y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entonces sí podemos vivir en obediencia, ¿verdad? Y Él va a transformar nuestra vida. Entonces, este versículo para mí es muy claro. Si nosotros podemos entonces entender
esta situación en donde reconocemos el nombre del Señor y vivimos conforme a esa fe, a esa convicción, entonces somos salvos, ¿verdad? Como lo manifestábamos. No nada más es también reconocer que Él existió, porque muchos podemos decir, bueno, y existió Jesucristo, y pueden afirmar muchos, sí, sí existió Jesucristo. Bueno, ¿y qué dijo acerca de Él? Podríamos tener tres opiniones al respecto. O era un loco, o era un mentiroso, o decía la verdad al afirmar que Él era Dios, ¿no? Y bueno, pues justamente una persona loca no era, ¿verdad? Todos podemos ver cómo en todo tiene una constante de cercanía con la realidad, con la verdad. En todo tiempo, todo lo que él afirma, lo que él dice es pues la sabiduría más grande que cualquier hombre pueda tener y fue consistente, ¿verdad? La mentira tiene fecha de caducidad. Siempre, siempre, siempre la mentira, tarde que temprano, sale a la luz, ¿no? ¿Y ya cuántos años han pasado? 2000 años, más de 2000 años desde que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. ¿Y en qué mentira se ha descubierto que Jesús haya caído? En ninguna. Entonces, Él no es un mentiroso. Y el tiempo le ha ido dando la razón en donde podemos ver que todo lo que ha dicho es cierto, ¿no? Incluso él hace una afirmación fuerte, dice, yo soy la verdad. Imagínense qué afirmación tan grande y hasta el día de hoy su iglesia sigue creciendo, su iglesia sigue marchando y se va cumpliendo lo que él afirmó. Así es de que no nada más basta con creer que él existió, sino creer en lo que él afirmó, en lo que él dijo. Él dijo ser Dios y dijo ser la verdad, dijo ser el camino al Padre, a la salvación. Y bueno, todas estas cosas hemos visto cómo en Él se cumplen y podemos vivir con esa convicción es fe, ¿no? Esa convicción es fe acerca de la salvación. Así que este versículo aclara muchísimo en qué consiste la salvación, cómo es una salvación por fe, ¿no? Pues muy bien. Ahora vamos a ver los errores que podemos pensar. Hay gente que, por ejemplo, se cree buena. Es que yo no le hago mal a nadie. Yo soy una persona, yo trabajo, yo estudio y a nadie le hago mal, ¿no? Es más, soy una buena persona y yo por mis propios méritos puedo irme al cielo. Eso lo vamos a escuchar muy frecuentemente si nos acercamos, ¿verdad?, con las personas. Van a decir, yo por mis obras. Yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie y merezco el cielo, ¿no? Sin embargo, hay que ser muy francos. A lo mejor a nivel exterior podemos tener una aparente rectitud, a nivel externo, ¿no? A lo mejor no robamos, no matamos, no hacemos un delito, en mucho porque somos frenados por temor a la justicia, ¿no? Pero en nuestro ser interior, en nuestro pensamiento, en nuestros deseos, habría que ver quién está limpio. Yo en lo personal les quiero compartir que desde niño vi indicios de maldad en mí. Yo recuerdo estaba en el kinder, tendría yo unos 3 4 años. Yo le tenía miedo a un niñito y ese niñito se puso justamente en la puerta del salón y era una puerta de metal que daba un espacio así para que cabiera un niñito. Pues yo tuve miedo y ¿saben qué hice? Fui y le cerré la puerta, lo descalabré. Si hubiera yo tenido un poquito más de fuerza, lo hubiera matado. O si le hubiera estado un poquito más frágil de su cabecita, se hubiera muerto. Imagínense ese niño de 3 años que descalabra a su compañerito. A mí nadie me enseñó nada de eso, salió como un impulso natural, un impulso de primera instancia. Así es de que podemos ser muy prontos en decir, yo no he matado, no he robado, posiblemente no, pero realmente nosotros como seres humanos, dentro de nuestra naturaleza carnal, hay maldad, ¿no? Y sobre todo, pues es importante el poder reconocerlo, aceptarlo, porque somos muy prontos para ser indulgentes con nosotros. No, yo no hago nada,
yo soy bueno. Entonces, veamos qué dice el apóstol Pablo en la carta de Efesios, capítulo 2 versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de vosotros, aclara, no es bondad propia, no es que seamos buenos. Esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Un don de Dios es un regalo inmerecido. Jesucristo lo que hace al venir, al dejar su trono y venir a reunirse con nosotros, fue justamente el derramar su gracia. Alguien perfecto, alguien sin pecado llega a nosotros y pues justamente Él, por su gracia, hace lo que nosotros no merecemos, ¿no? Merecemos el castigo eterno, sin embargo, Él permite que su justicia, un hombre perfecto, nos dé su justicia, nos imputa a nosotros su justicia, ¿no? Somos justos a través de Él. Entonces, las obras, aunque digamos, uno pueda pensar que no hago mal, podemos poner, por ejemplo, un ejemplo el día de hoy, ¿no? En el Decálogo de Moisés podemos ver que dice, no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿no? Entonces nosotros podemos pensar, ¿cuántas veces no hemos deseado sexualmente a alguien? ¿Cuántas veces? Innumerables veces, ¿no? Jesucristo también lo dice, todo aquel que mire con deseo, ya adulteró en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo ve el corazón, nuestro corazón. Y entonces ahí tenemos que ser muy francos en ver nuestros pensamientos, en nuestros pensamientos al pecado. A lo mejor, de hecho, no lo hemos hecho, pero en nuestro pensamiento ya lo realizamos, ¿no? A lo mejor hemos matado a alguien, a través de la crítica, hemos matado, ¿no? Entonces, realmente no estamos limpios, realmente somos pues pecadores, ¿verdad? Y es importante poderlo reconocer para no engañarnos a nosotros mismos creyendo que somos buenas personas. Por lo tanto, pues las obras no pueden ganar la salvación. Sin embargo, una vez salvos son el fruto natural de nuestra salvación, ¿no? Si realmente el Espíritu Santo está en nosotros y nos está regenerando, vamos a tener frutos del Espíritu Santo, ¿no? Son frutos del Espíritu Santo en nosotros. Entonces lo podemos ver. Y por eso Martín Lutero decía, no somos salvos por obras, pero la fe que salva siempre produce obras, decía Martín Lutero, ¿no? Y justamente ese es la persona que es salva va a manifestar obras de obediencia, ¿no? Entonces es un error, hermanos, es un error, hablando de las fallas, de los errores acerca de la salvación, pensar que nosotros podemos ganarnos el favor de Dios a través de nuestros esfuerzos, de esfuerzos humanos, que podemos despreciar el sacrificio de Cristo y porque nosotros no lo necesitamos. Imagínense eso, ¿no? Qué terrible. Realmente el sacrificio de Cristo es su obra en la cruz y su vida perfecta. Ese sí es el sacrificio perfecto que es imputado a nosotros, ¿no? Entonces es importante que aceptemos esa gracia de Dios en nosotros y que vivamos conforme a esa gracia, ¿no? La salvación es por gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo gratuito, inmerecido, recibido por la fe, ¿no? La fe básicamente implica depender completamente de la obra de Cristo en la cruz. Por fe vivimos pensando en que su sacrificio para nosotros es suficiente, no por nuestras obras. Amén, hermanos. Amén. Esa es importante aclararlo. Ahora, hay una fe que no transforma. Veamos lo que dice Santiago, el apóstol Santiago en capítulo 2 versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bueno, aquí hace una aclaración. La fe incluye las obras, ¿no? La fe incluye las obras. No hay una fe que no incluya obras. Viene junto con pegado, decimos los mexicanos, ¿no? Y entonces, la fe auténtica siempre va a traer frutos de justicia.
Sin embargo, la fe que no transforma a la persona, al cristiano, es una fe intelectual, pero no es una fe salvadora. Realmente no hemos sido salvados del pecado y entonces no hay una salvación auténtica. Charles Spurgeon dice, la fe que no cambia tu vida no puede salvar tu alma. Lo voy a repetir, frase de Charles Spurgeon. La fe que no cambia tu vida no puede salvar tu alma. Entonces es importante advertir sobre esa creencia de la salvación, que es solamente una afirmación verbal, que es solamente una declaración de creencia, pero que realmente no tiene ningún compromiso de obediencia. Ese tipo de fe intelectual no es una fe salvadora, debe de haber una transformación que viene de dentro, ¿no? Somos transformados desde el corazón, ¿verdad? Tenemos nuevos afectos, nuevos deseos. Podemos tener siempre hambre, hermanos, siempre tenemos hambre buscamos ser el mejor, ¿no? El número uno, económicamente, tener más éxito, tener más reconocimiento, tener más poder. Y aunque tengamos ese dinero, aunque tengamos ese poder o ese reconocimiento público, nada va a saciar nuestra alma. Nada. Estamos hechos para satisfacernos con nuestro Creador. Estamos hechos solamente para estar en comunión con Él, para ser felices. Buscamos la felicidad en los lugares equivocados, ¿no? Buscamos la dicha en los placeres y lo único que van a hacer es por un momento satisfacernos. Por un momento nos van a satisfacer. Todas las cuestiones materiales, todo el pecado por un momento va a satisfacernos. En cuanto se acabe esa sensación, va a venir nuestra realidad, nuestro vacío, nuestra necesidad grande, nuestra hambre, ¿verdad? De Dios. Y solamente se va a satisfacer por medio de Él. Así es de que justamente eso es lo que va a poder cambiar nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo, tener esa relación con Él y poder vivir en conformidad con su voluntad. Y tristemente, cuando como cristianos llegamos a caer, recientemente un pastor de sana doctrina ha caído, ¿verdad?, en adulterio, pues impacta mucho. Recordemos, por ejemplo, cómo le pasó a David, un varón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Cae y cómo afecta su reino, ya no volvió a ser el mismo. Las consecuencias del pecado vinieron, su familia no fue la misma, él sufre persecución de Absalón, tiene que vivir el adulterio, el asesinato, y tiene repercusiones aún él, ¿verdad? Sin embargo, se arrepiente de verdad y es restaurado por el Señor. Pero ¿cuánto impactó el pecado? Así el día de hoy, si nosotros como cristianos no tenemos obras, si nuestro testimonio no es moralmente correcto, entonces toda la iglesia se ve afectada, ¿no? Todos y cada uno de nosotros somos importantes, todos, todos. Un hermano que haya caído en algún pecado flagrante impacta mucho a la iglesia, ¿no? Y por esa razón los incrédulos muchas veces se pueden alejar escépticos acerca de si realmente la fe del cristiano lo transforma, ¿no? Y desprecian el mensaje cristiano, argumentando pues que no hay transformación. Entonces podemos ver lo delicado que es tener una fe intelectual, lo delicado que es solamente ser oidores y creer que porque una vez hicimos una profesión de fe verbal, ya somos cristianos, ¿no? Y realmente el cristiano es aquel que sigue las enseñanzas de su maestro. Un cristiano es el que sigue las enseñanzas, no aquel que las conoce, no aquel que va a oírlo. Multitudes lo escucharon al mejor predicador del mundo, ¿no? Al Rey de Reyes. Y no por haberlo oído significa que ya todos los que lo oyeron fueron verdaderos cristianos, ¿no? Para nada. Lo crucificaron, se volvieron en contra de él. Un cristiano es un discípulo que sigue, que hace en su vida las enseñanzas de su maestro, ¿no? En este caso, de Jesucristo.
Entonces nosotros podemos decir somos cristianos si estamos en obediencia. De otra manera, no, somos solamente oidores, ¿no? Solamente podemos escuchar. Otro error frecuente que podemos escuchar es, bueno, Jesucristo ya pagó, yo ya puedo vivir como quiera, ¿no? Él ya pagó por mis pecados en la cruz y yo ya puedo pecar porque Él ya pagó por todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Eso lo hemos escuchado también, ¿no? Cuando vamos a entregar folletos, nos llegan a cuestionar y nos dicen eso. Sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Entonces, nosotros podemos pensar que en cierto momento, en cierto instante, hicimos una profesión de fe y ya somos salvos, ¿no? Y puedo, como yo ya acepté a Cristo, ya hice mi afirmación verbal de fe en Jesucristo, ya puedo vivir como yo quiera. Cuidado, estamos equivocados, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo Juan Wesley advirtió sobre el peligro de esta falsa seguridad cuando dice: un cristiano que persiste en el pecado deliberado se pone fuera de la gracia de Cristo, ¿no? Voy a repetir esas afirmaciones de este pastor. Un cristiano que persiste en el pecado deliberado se pone fuera de la gracia. Y bueno, ¿cuál es la gracia del Señor Jesucristo? Ser nuestro Salvador, ¿verdad? Y aquí dice justamente que si nosotros perseveramos en el pecado, ya no hay más sacrificio que hacer, sino una horrenda expectación de juicio. Así es de que tenemos que crecer en santidad, ¿no? Esa es la situación del cristiano cuando peca, no puede permanecer en el pecado, tiene que arrepentirse y tiene que volverse a Cristo. Y es una fe genuina, pues es perseverante y no se acomoda con facilidad a una falsa confianza o de salvación, ¿no? Tiene que perseverar en el Señor, ¿no? A lo mejor por un momento nos podemos alejar de la lectura de la palabra, de la oración o en alguna situación, porque el cristiano siempre va a pecar, ¿no? Pero obviamente cada vez menos, 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 y cada vez el cristiano va a ver más grande el pecado, ¿no? Va a ver más grande, más enorme. Recuerdo, por ejemplo, cómo hablando de Martín Lutero, él se tardaba horas cuando era todavía sacerdote católico, se tardaba horas confesándose y trataba de, o sea, tener un examen de conciencia muy escrupuloso y se acordaba de un pensamiento, no, 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 permite. Y ahí iba a confesarse. Pero era algo tan cansado para los que lo oían en confesión que decían, ay, no, por favor, otra vez, Martín, no, Martín, ya, o sea, 2 horas oyéndote. Es que me faltó esto. Imagínense cómo era de grande para él el pecado, ¿no? Que si dejaba a uno fuera de confesarse, pues iba a poder morir por esos pecados veniales que en la Iglesia Católica se mencionan, ¿no? Sin embargo, para nosotros como cristianos, cada vez la conciencia del pecado es más clara, ¿no? Y es importante recordar los preceptos bíblicos que hacen, que son claros en cuanto al pecado, ¿no? Como acabamos de mencionar, y entonces ya no nos engañamos, a menos que podamos decir, pues no me importa, yo lo hago. Bueno, ahí está la palabra de Dios que dice qué es lo que pasa cuando voluntariamente pecamos, ¿no? Teniendo el conocimiento, voluntariamente pecamos, pues bueno, ahí está una horrenda expectación de juicio. Pensar que solamente por tener años dentro de la iglesia somos salvos. ¿Desde cuándo eres salvo? Yo soy salvo desde que me bauticé, yo soy salvo desde que acepté al Señor, di mi declaración pública ante la iglesia, di mi testimonio y desde esa fecha soy salvo. Y realmente pues podemos pensar que esto es correcto.
Sin embargo, vamos a ver Hechos 3:19, lo que dice. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hoy en día la iglesia se está acomodando al mundo. La iglesia, entre comillas, la iglesia, ¿no? Se está acomodando al mundo. Está muy en moda los matrimonios homosexuales, ¿no? Incluso en la iglesia católica hay una encíclica que hizo el Papa, Fiducia Supplicans. Esta encíclica dice que los ministros católicos pueden bendecir un matrimonio, ¿no? ¿Y cómo vas a bendecir algo que está fuera de la voluntad de Dios? O sea, bendecir un matrimonio gay significa, bueno, pues ojalá que se amen mucho, que sean muy felices el uno con el otro y que Dios bendiga su unión. A ver, esa fiducia suplican, esa encíclica no tiene respaldo escritural. Y realmente no hay arrepentimiento del pecado, no hay conversión, ¿verdad? Entonces, la salvación está vinculada con el arrepentimiento. No podemos permanecer en el pecado. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues es un giro completamente alejándonos del pecado, confesándonos, ¿no? Algunos pueden decir, pero es que yo, ¿por qué tengo que ir a lo que naturalmente siento? ¿Por qué tengo que ir en contra de lo que naturalmente siento? Yo siento amor por esa persona, como mencioné en mi testimonio, ¿verdad? Imagínense que yo no fuera en contra de mis impulsos, siendo un niño de 3 años en el kinder, que vi a mi agresor, lo vi, y luego cerré la puerta con el fin de que se acabara. ¿No? Y lo descalabro. Imagínense si así es mi naturaleza. ¿No tengo que ir en contra de esa naturaleza, hermanos? Amén, ¿no? Amén. O sea, no podemos decir es que yo siento esto, pues le doy salida. Tenemos que ir en contra de nuestros deseos, en contra de nuestros pensamientos. O sea, a lo mejor tú puedes tener un deseo de atracción hacia otro hombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir en contra. Eso no es la voluntad de Dios. Así no nos hizo el Señor, ¿no? Entonces, es importante que haya un arrepentimiento, que haya una verdadera conversión, en donde no solamente es un remordimiento o un pesar, sino es ahora alinearnos a su voluntad, ¿no? Alinearnos, aunque no lo queramos. Y él lo dice en Lucas 9:23, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Entonces estamos hablando de negarnos a nosotros mismos y de seguirlo a él. Eso es arrepentimiento, hermanos. La más clara definición del arrepentimiento él lo da. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces eso es lo que es la salvación, cuando nosotros vivimos en ese arrepentimiento. Amén, hermanos. Amén. Entonces solamente así viene la salvación, solamente así viene el poder ser regenerados espiritualmente, ¿verdad? El poder ser limpiados porque hay un arrepentimiento de por medio. No nada más es lamentarnos, no es, ay, sí me siento muy mal por el pecado y seguir en él, sino cada vez con la gracia de Dios, hermanos, irlo dejando cada vez más, haciendo lo que no es natural para nosotros. ¿O sí? Como dicen, ¿verdad? Ah, es que la mirada es natural. Sí, sí es natural, por eso tienes que ir en contra. ¿Verdad, hermanos? Por eso no tienes que voltear para otro lado. Y por eso el Señor te dio una esposa. ¿Quieres ver? Vela a ella, ¿no? A ella, no a otras. Es una única, tienes hombre y mujer los hizo Dios, ¿verdad? Te dio una compañera idónea. Entonces, y eso pues desde antes les compartí acerca de un jovencito que traía aquí en la iglesia un anillo y le decía yo, ¿y ese anillo qué es? Es un anillo de castidad que le voy a dar a mi esposa cuando me case con ella. Y qué maravilloso, ya se casó y le pudo ofrecer, yo me reservé para ti, ¿verdad? Aunque sean jóvenes, aunque no tengan
esposa todavía, pues hay ese testimonio el día de hoy en la iglesia acerca de ese crecimiento, de ir en contra del pecado, del arrepentimiento y pues de creer en el Evangelio. Entonces ahí viene la restauración de Dios con aquellos que han sido pues también dañados, ¿verdad? Imagínense, esa restauración también tiene que ver con los que han sido dañados. Por eso el perdón es esencial. David fue restaurado, hablando de este ejemplo que ponemos, ¿verdad? David fue restaurado espiritualmente, sin embargo, los daños fueron muy fuertes para él. Ahora, ¿tenemos que ser perfectos? No. ¿Quién es perfecto, verdad? Ahí entra la gracia de Dios. Estas cosas susceptibles para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre Jesús el Cristo, dice el Señor, ¿verdad? Pero estamos llamados a no pecar. Entonces, la restauración está basada en el arrepentimiento genuino, en un corazón contrito y humillado que nunca desprecia al Señor. No importa, hermano, si caíste, ¿no? No importa. Afectaciones sí, pero lo importante es que mientras estés con vida puedas volverte al Señor, arrepentir. Para nosotros ha sido un golpe muy duro, bueno, ya para mí en lo personal, muy duro esta situación de este pastor que cayó. Así como decir, si él cayó, cualquiera podemos caer. Y es real. Y afecta mucho a la iglesia, ¿no? Un líder que cae a los 73 años en pecado sexual. Sí afecta mucho, pero aún es tiempo de arrepentirse, ¿no? Aún es tiempo. Recordemos el Salmo 51:17 que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Nosotros fallamos, hermano, fallamos. Aún el mejor de nosotros llega a fallar, ¿no? Pero Él es misericordioso y espera que nos volvamos en arrepentimiento a Él. Otro error, la salvación universal automática. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra encíclica que hace el Papa, Fratelli Tutti, en el 2020, él afirma, ¿verdad?, que todas las religiones acercan a Dios. Nada menos ahorita lo acaba de comentar apenas el 13 de septiembre en una reunión en Singapur con jóvenes. Afirman, ¿no? Todas las iglesias llevan a Dios. Pues esto contradice la palabra de Dios. Dice, el que cree en el Hijo, en Jesucristo, tiene la vida. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, el universalismo, esa idea de que todos son salvos sin importar su fe, sin importar su religión, es un malentendido y es una mentira del demonio, ¿no? Es falso. La única salvación está, como lo dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay muchísimos versículos como este que apuntan directamente a Jesucristo como el único Salvador, el único. No todas las religiones te acercan a Dios. Más bien, solamente hay una religión que te acerca a Dios, la que es de Cristo, la que te lleva a Cristo, ¿verdad? Hay dos tipos de religiones, digamos, ¿no? Las falsas y la verdadera, la que te habla de Cristo, ¿no? C.S. Lewis, quien fue un apologeta importante y que ayudó a que muchos intelectuales se convirtieran al cristianismo, decía, Dios es justo y su misericordia está disponible para todos, pero no impone la salvación sobre quienes lo rechazan. Si rechazamos a Cristo, Él no nos va a obligar, ¿verdad? Somos libres, pero tampoco impone la salvación a esas personas. Así es de que el único medio de salvación es Él, ¿no?
Dice, yo soy el camino al Padre. Nadie llega al Padre sino a través de mí, ¿verdad? Por medio de mí. Es el único. Así es de que mentira que cualquier religión, como dice Fratelli Tutti, esa encíclica, lleve a Dios. Mentira, mentira de Satanás, ¿no? Solamente Él, nuestro Señor Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. ¿Amén, hermanos? Muchos creemos que por ser bautizados, por haber hecho un testimonio de fe, somos salvos, ¿no? Vamos a ver qué habla acerca del bautismo como requisito absoluto. Eh, Dice Primera de Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Wow, qué importantes aseveraciones. Cristo no bautizaba, ¿o sí? No. No. Sus discípulos sí, pero solamente era cuando ya había habido como una confesión de fe y era justamente como una declaración pública acerca de su testimonio, de su fe. Entonces, algunos llegan a creer que el bautismo es absolutamente necesario, pero Pablo minimiza su importancia en comparación con el Evangelio. O sea, sí es de obediencia y el mismo Cristo lo hizo, ¿no? Cristo fue humilde y fue con Juan el Bautista y se bautizó. Y dice, pero ¿cómo yo te voy a bautizar si yo ni siquiera soy capaz o digno de abrocharte las agujetas? Soy indigno, dice. Y le contesta el Señor Jesucristo, es necesario que así sea. Y él obedece, ¿no? Y él obedece y Juan el Bautista pues lo bautiza. Así es de que no quiere decir que el bautismo no sea importante, pero no es un medio de salvación. Es importante, pero no es un medio de salvación. Es un testimonio público, es una confesión pública, ¿no? Agustín de Hipona decía, el bautismo es un signo externo de una gracia interna, pero la gracia salvadora viene solo por la fe. Voy a repetir la frase de Agustín de Hipona. Dice, el bautismo es un signo externo de una gracia interna, pero la gracia salvadora viene solo por la fe. La gracia salvadora viene solo por la fe, ¿verdad? Entonces, hay un cambio interno a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y justamente viene el bautismo como un signo exterior. Amén, hermanos. Amén. Realmente recibir a Cristo, ¿qué significa? Esta es una pregunta importante, ¿verdad? Todos los que le recibieron son hechos hijos de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué significa recibir a Cristo? Significa entrar en una relación con Él. Como dijimos, ¿cuál es su nombre? A todos los que creen en su nombre. Su nombre es Jehová salva, ¿verdad? Y cuando creemos que Él es Dios y que por Él ser el Dios es nuestro creador y nuestro Señor, en ese momento, si nosotros vivimos conforme a esa fe, en ese momento, si nosotros vivimos como esa fe, somos salvos, porque hemos creído en su nombre. Él es Dios, Él es soberano de nuestra vida, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y entonces, en ese momento podemos decir, afirmar que es por fe en esa convicción, en su nombre, ¿no? Entonces ahí empieza la comunión con Él, en caminar con Él. Como dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y hablamos de cómo el Espíritu de Dios en Gálatas, ¿verdad? Vemos cómo es el fruto del Espíritu, uno solo, con un ramillete, ¿verdad? Esos ramilletes, fe, esperanza, paz, mansedumbre, bondad, fe, todo eso es parte del fruto del Espíritu, que el Espíritu mora en nosotros y al morar en nosotros hace que tengamos ese fruto, pero es fruto del Espíritu, no es fruto nuestro. ¿O sí, hermanos? No, ¿verdad? Es fruto del Espíritu que mora en nosotros. Si realmente mora en nosotros, va a dar ese fruto. Así es de que no se trata la salvación de un acto puntual, un día en el cual fuimos bautizados, sino realmente se trata de un cambio
de vida. Si tenemos un cambio de vida, ahí sí está el testimonio, ¿verdad? Que a lo mejor podemos decir, no, no soy el que era, no soy el que debería, pero por la gracia de Dios, hoy no soy el pecador que era, ¿verdad? Aunque no somos perfectos, no somos lo que deberíamos de ser. Entonces, cuando alguien recibe a Jesús, entra en una relación con él de Señor y esclavo. ¿Se acuerdan que lo vimos en cierto momento? Nuestra relación es de Señor y esclavo. Él se convierte en hijo de Dios, ¿verdad? Por obra de la gracia de Jesucristo, pero no por mérito nuestro. Amén, hermanos. Otro error, creer que somos salvos por tradición o por la familia. Dice más a todos los que le recibieron. Ya vimos lo que significa recibir, ¿no? Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Así es de que dice Matthew Henry, un comentarista, un pastor comentarista, dice, la fe no es hereditaria, es el don de Dios y requiere una respuesta individual, una respuesta personal, ¿verdad? No se hereda la salvación, se recibe individualmente por fe. Es algo individual, es un trato individual, ¿verdad? Y como vemos en este contexto, la palabra recibir está directamente ligada a creer en Él de manera genuina y completa, ¿no? O sea, no nada más, Él es mi Salvador, pero no es mi Señor. A ver, espérame. ¿Qué significa que sea Jehová salva? Que Él es Dios, que Él es tu creador. ¿Y quién te puede mandar sino tu Dios, tu creador? Pues solamente Él, ¿verdad? Podemos ver que la palabra recibir, ese vocablo griego significa lambanó, lambanó y significa aceptar o apropiarse de esa fe, de esa convicción. Nos apropiamos de que Él es mi rey, Él es mi Señor. Él es mi Salvador y lo que Él diga, eso lo hago y seré salvo porque creo en sus palabras, creo en su palabra, creo en su vida, creo en su sacrificio en la cruz por mí. Él murió por mí. Tenemos que apropiarlo, ¿no? No decir por nosotros, no, por mí, por mí. Yo lo creo y lo acepto su sacrificio y ahora vivo, como decía Cristo, yo también estoy crucificado en esa cruz, ¿verdad? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Bueno, eso es el correcto evangelio, ¿no? Recibirlo en su totalidad, con todo lo que es Cristo, toda la persona de Cristo, Señor, Creador, Salvador. Esa es la persona de Cristo, ¿no? Eso es lo que significa su nombre, su identidad completa, no una parte que nos convenga. Es mi Salvador, pero mi Señor, yo soy mi Señor, ¿no? Yo soy el propio Señor de mi vida y yo dirijo mi vida y como decimos los mexicanos, sigo siendo el rey, ¿no? Sigo siendo el rey, pues no. Vemos que recibir a Jesús es abrir las puertas de nuestra vida de par en par para que Él reine, para que Él sea el Señor de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, de todo lo que hacemos. Amén, hermanos. Sí. Esa es la salvación. No hay otra salvación fuera de eso. Él es el Señor o no somos nada. Si Él es nuestro, si Él no es nuestro Señor, no somos nada. Y estamos condenados pues a morir, ¿verdad? Matthew Henry otra vez dice, recibir a Cristo es reconocer su derecho sobre nosotros y someternos a su gobierno. No es solo la aprobación mental, sino el acto de rendirnos a Él. Pues eso significa recibirle como Señor y Salvador, ¿verdad? Que Él dirija nuestra vida. Y bueno, pues también tenemos el pensamiento de que ya somos salvos por fe y no tenemos ya nada más que hacer, ¿no? Romanos 6, 1, 2 dice
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice la palabra de Dios. Dietrich Bonhoeffer, este discípulo alemán, dice que pues la gracia no es barata, ¿verdad? Que tenemos que medir el costo de la salvación. Recuerdo el testimonio de un pastor que decía que él en su juventud era tan buen jugador de fútbol americano que lo contrata la universidad y lo beca al 100% para sus estudios. Tenía que pagar una beca, una escuela carísima, una universidad carísima, pero no pagaba ni un centavo por esa universidad cara. Su beca lo cubría todo. No tenía que pagar hotel, no tenía que pagar alimentación, ¿no? Era gratis para él todo eso carísimo, pero le costaba todo, porque le decían a qué hora se tenía que levantar, qué entrenamientos tenía que llevar, todas y cada una de las cosas estaba gratis ahí, pero le costaba todo. Y me encanta ese testimonio que compartía él, porque así es la salvación, ¿no? No nos cuesta nada, pero nos cuesta todo. Parece paradójico, ¿no? Pero ahí con este ejemplo práctico de un atleta que va a jugar para una universidad, podemos ver cómo le dan toda la beca al 100%, el alimento, las instalaciones, su dormitorio, pero le cuesta entregar todo de sí. Así es de que así es la salvación, tenemos que renunciar, ¿verdad?, a cada una de las áreas de nuestra vida y dejarla y ponerse en los Señor. Cada una de las áreas, familiar, social, escolar, personal, todas y cada una de las áreas son como batallas en donde hay una lucha, ¿no? Cada batalla tiene que ser ganada por el Señor, en donde le entreguemos, nos rindamos a Él, saquemos la bandera blanca, ¿verdad? En donde nos rendimos a Él y Él que sea el Señor de todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Amén, hermanos, para que nos salve completos. Él decía, si tu ojo te hace pecar, quítatelo, arráncatelo, ¿no? O tu brazo, ¿no? No sea que por ese pequeño pecadito, pues, o digo pequeño pecadito entre comillas, ¿no? Porque yo quisiera saber qué pecado es pequeño, realmente es una afrenta en contra de Dios, ¿verdad? Un daño en contra de Dios el pecado porque nos daña a su creación como nosotros o daña a otros. Entonces la verdadera gracia va a transformar, pero el creyente no debe de abusar de esta gracia, sino realmente que se tiene que ver que el Espíritu Santo pues está en nuestra vida como creyentes. Es señal, ¿verdad? Si hay fruto de que realmente Él está operando en nuestra vida, que está presente en nuestra vida. Y pues bueno, tenemos que seguir de esta manera, ¿verdad? Viviendo realmente alejados cada día más del pecado. Pues muy bien, y ya terminando, otro concepto acerca de la salvación. Vemos nuevamente Hechos 4:12, ¿verdad? Cerramos con este, que así como abrimos con uno fundamental, cerramos con uno fundamental. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es de que la salvación, insistimos, es exclusiva en Jesucristo. No hay muchos caminos hacia Dios, solamente un camino de salvación. Jesucristo es el sí definitivo de Dios hacia nosotros. Y no llevamos ese boleto de entrada a ese camino, y si no llevamos a Cristo, nosotros estamos fuera. No hay esperanza de salvación para nadie si está lejos de Jesucristo, ¿no? Así es de que Él es el único que da la vida eterna que nos salva. Que quede claro, ¿verdad? Siempre que quede claro para nosotros y para los que testifiquemos que no hay otro camino de salvación. Pues muy bien, amados hermanos, este es el tema que el Señor nos eh, pide el día de hoy, o nos trae el día de hoy.